Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es muy importante para nuestra vida diaria. Hoy haremos un episodio absolutamente atípico de cuantos tenemos aquí, pero que tiene su razón de ser. Ya sabrán de qué se trata. Después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Recuerden que también tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Me pueden escribir sus observaciones, comentarios, críticas, sugerencias, lo que ustedes quieran, mediante mensaje de texto o de audio. Y yo les responderé a través de mensajes de audio. Eso sí, les pido paciencia porque tengo una enorme cantidad de mensajes por responder y voy haciéndolo paulatinamente. Pues bien, decía que es atípico este contenido de hoy por una razón muy elemental. Yo creo que diciembre es un mes bellísimo, porque es el mes en el que aflora desde adentro de nosotros eso que tal vez a lo largo del año se adormece, se aletarga, y es compartir el afecto, la bondad, la amabilidad y el carácter festivo, claro. Algo que definitivamente a lo largo del año se nos olvida por los avatares del día a día, por las presiones, las preocupaciones, por las obligaciones de trabajo. Y llega un momento en que tal vez nos olvidamos de nosotros mismos para sumergirnos en esa vorágine del día a día. Por eso, cuando llega diciembre y termina diciembre, estamos casi que renovados espiritualmente, interiormente, y eso por inercia nos lleva a algo que es muy característico en nosotros, y es hacer buenos propósitos para el próximo año. Se supone que a partir de ahí vamos a corregir cosas que no hicimos bien el año anterior, o potenciar aquellas que dejamos a medias. Y en fin, tratar de ser mejores ciudadanos, mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores esposos. Es natural que así sea al comienzo del año. Sin embargo, después de realizar esos muy buenos propósitos, cuando volvemos a ese atafago de la vida diaria, nos vamos olvidando paulatinamente de los propósitos, porque nos enfrascamos en solucionar lo urgente, mas no lo importante. Y todo esto lo hacemos también cuando tratamos de comunicar a los otros lo que pensamos y lo que somos, o comunicarnos a nosotros mismos aquello en lo que nos hemos comprometido con nosotros mismos y que no hacemos. Y es porque no sabemos manejar la palabra. No existe una herramienta, ni un poder más grande en el universo que la palabra, que por lo demás es lo que nos distingue de las demás criaturas del universo. La palabra, a nosotros los seres humanos. Y decía que es la herramienta y es el poder más grande. E independientemente de que se crea o no, se sea un creyente o no, tengo que remitirme a un principio que a mí me parece bellísimo, no solamente como metáfora, sino como una puerta que le abre a uno el universo. En el Evangelio de San Juan, el primer versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ya de entrada nos está diciendo el poder creador del Verbo, porque además, obviamente entendiendo que todo esto es alegórico y simbólico, en la Biblia nosotros vemos que Dios creó el universo con la palabra. Pero no la palabra llevada de manera meliflua, así como toda edulcorada, muy bonita, no, sino decretando. Él no dijo, hágasela, no dijo, ¿será que hacemos la luz? No, dijo,
hágase la luz, hágase. Dio una orden. Y luego el resto de la creación, hágase el día, hágase la noche, en fin, texto que ustedes ya conocen suficientemente. Y recuerdo otra figura que para mí es determinante, y es cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Lo primero que le dice es, él no le dice, Lazarito, vení que te estamos esperando. No, él le dijo, Lázaro, levántate, levántate. Le dio la orden de que se levantara. Pues bien, este preámbulo es para indicar que cada palabra, quiero antes hacer una claridad, que estoy hablando de esto con cierto conocimiento de causa, porque por más de 20 años he sido profesor de expresión oral y de oratoria en distintas empresas del Estado, pues, y he capacitado a muchísima gente en el arte de hablar. Pero más allá de enseñar el arte de hablar, lo que pretendo hacer es generar conciencia del poder y de la potencia que tiene cada quien en la palabra. Cuando decía que Jesús le dijo a Lázaro, hey, levántate. No le dijo, ¿será que te levantas, Lazarito? No, levántate. Y lo que sucede es que cada palabra que nosotros pronunciamos, si ustedes hacen un ejercicio muy elemental y es ponerse los dos dedos aquí, en esta parte, y empiezan a susurrar o comienzan a emitir un sonido, podrán percibir que lo que sienten aquí es una vibración. Y esa es la palabra, una vibración. Por lo tanto, es energía. Y si energía, recordemos que nada se destruye, sino que se transforma. Si esa energía que sale de nosotros es una energía que nosotros enviamos al universo, con la condición de que de los 7.800 millones de habitantes que existimos en el planeta, no hay una voz igual a otra. La voz de cada uno es una huella digital. Huella digital. Por lo tanto, uno escucha a los imitadores y un montón de personas que hablan o cantan de una manera muy parecida al poseedor de la voz, pero nunca será igual. Por lo tanto, esa palabra que uno emite, esa energía que sale de uno, es una energía que va al universo, se mezcla con la energía del universo. Pero como si entendemos que cada voz es única en el universo, esa energía que sale de uno es una energía que vuelve a uno, busca a su dueño, de donde salió. Va y vuelve a la persona que emitió esa energía, esa palabra. Por lo tanto, cuando uno utiliza la palabra bien, porque hay que entender que la palabra en sí misma es neutra y solamente adquiere sentido cuando quien emite la palabra lo hace con un tono emocional, que de hecho es imposible que alguien hable sin emitir al mismo tiempo una emoción, positiva o negativa. Y por eso cuando alguien, en medio de la ira, lanza una frase ofensiva o una frase en la que le desea mal a alguien, esa frase que lanzó contra alguien es una frase que usted envió al universo. Y esa frase va al universo y una vez transcurrido su tiempo, regresa a la persona que le emitió. Y regresa con esa carga emocional con la que fue lanzada. Y por lo tanto esa carga emocional que usted lanzó contra alguien, vuelve contra usted. Y si la carga emocional es positiva, entonces sale y vuelve con ese mensaje positivo a uno. Es uno quien lo recibe y es uno en quien hace efecto esa carga emocional de la palabra. Porque recordemos que la palabra no es solamente lo que se dice.
la palabra en sí misma es una gran creación, porque en el momento en que nosotros pensamos una palabra, esa palabra ya tiene un nombre y se refiere a algo específicamente, sea una emoción, sea un objeto, sea naturaleza, lo que sea, ya tiene un nombre. Si uno piensa en una palabra, no podría entender la palabra si ya no tuviera un nombre. Entonces yo digo, mesa. Pienso en mesa. Mesa, un mueble que puede ser rectangular, que puede ser ovalado, que puede ser redondo, soportado sobre varios apéndices que van contra el piso, 3, 4, 2, no sé cuántos. Eso es una mesa. Y cuando usted lo piensa, ya pienses en la palabra mesa. Pero la palabra que uno piensa, esa palabra ya es una creación en la mente de uno. Pero cuando uno la emite a través de la boca, ya es un hecho. Y cuando esa palabra la convierte uno en acción, es una realidad. Entonces, idea, palabra, acción con las manos. Y resulta que toda expresión que uno envía es una expresión que construye o destruye. Y lo peor de todo es que tal vez sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, a lo largo de toda la vida nos hemos llenado de clichés y estereotipos, que lo convertimos en lenguaje personal y lo introyectamos de tal manera que ya forma parte de nuestra personalidad. Y entonces somos o muy dados a criticar, a descalificar, a maldecir, a decir palabras que en sí mismas son neutras, pero que nosotros las consideramos soeces y que no aportan absolutamente nada. Y las convertimos en cliché, en muletillas. Y entonces sucede cuando nos levantamos y de pronto decimos, me levanté con el pie izquierdo. Si recuerdan lo que dije hace un momentico, cuando dije que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y que Dios había hecho todo decretándolo. Cuando uno dice, me levanté con el pie izquierdo, entendiendo esto como una alegoría a que recordemos la carga peyorativa que ha tenido siempre la izquierda o siniestra, que se supone que está asociada al mal, mientras que la derecha está asociada al bien. Eso ya desde tiempos inmemoriales se han convertido en expresiones genéricas para indicar bienestar o malestar. Me levanté con el pie izquierdo. ¿Usted dijo eso? Eso ordenó para que ocurra en su vida. Como habitualmente decimos, por ejemplo, es que me estoy poniendo de mal genio. Está dando la orden de convertirse ese momento en un instante de mal genio. Es que no te entiendo. Se está dando la orden de no querer entenderle a otro y al mismo tiempo descalificando al otro, diciéndole tarado, porque yo no te puedo entender. O cuando decimos, no, es que yo no soy capaz. Se está dando la orden específica de que no es capaz. O cuando se dice, no, yo no puedo. Se está dando la orden específica de que no puede. Y cosas tan anodinas como, por ejemplo, decir, hoy va a llover. Llueve. Cualquiera podría decir, pero entonces aquellos que dicen, hoy no llueve. ¿Por qué llueve? Porque esos son factores externos que uno no puede manejar. Uno no puede manejar el clima, no puede manejar las horas, no puede manejar la noche, no puede manejar el día. Están ahí, forman parte de la vida de uno. Eso hay que dejarlo a un lado. Porque yo puedo decir que hoy va a llover y llueve. Eso me refuerza la idea de que, en efecto, yo puedo, de alguna manera, incidir para que eso ocurra. Cuando son esos factores externos, ¿es posible o no es posible? ¿Es dable o no dable? Por lo tanto, no pertenece a este ámbito del que estoy hablando, de la parte personal e interior del individuo.
Pero aquello que concierne a la persona en particular, en lo que hace, dice, piensa, actúa, decide o no, es algo que le pertenece exclusivamente a cada individuo. Y por eso, miren hasta dónde puede llegar uno, que conversando con alguien y se ve venir a un tercero y dice, como me cae de gordo. Está dando la orden de que a mí no me guste la persona, pero al mismo tiempo estoy haciendo que quien está a mi lado se predisponga contra esa persona, se prejuicie contra esa persona, porque yo lo dije en voz alta. Y este que lo escuchó dice, si él lo dice, debe ser por algo. Así las cosas. Como nosotros tenemos, y estaba leyendo un artículo en el que dice que nosotros acumulamos más de 50 horas, digámoslo, en frases, que si uno pusiera pues a grabar un aparato, serían 50 horas que se llevarían todas aquellas frases negativas que uno dice permanentemente. Es que mi mamá como echa de cantaleta, y le está dando la orden a ella de que eche cantaleta. Es que mi papá como es de caprichoso, le está dando la orden de que sea caprichoso. Es que yo soy así. Ah, usted es así. Eso le da a usted el privilegio y patente de corso para actuar de una manera irrespetuosa, de una manera, digámoslo, ofensiva con los demás. Entonces, cuando uno usa la palabra, lo que está haciendo es una construcción de universo que solamente le compete a uno. Es que yo soy muy de malas. Se está poniendo la etiqueta de que es de malas. Es que él no me quiso ayudar. Se está escudando en él para decir que usted fue impotente para hacerlo. Es que la culpa la tuvo él. Con eso yo estoy tratando de exculparme yo y descargar la culpabilidad en aquel. Y esas son cosas que, entre otras cosas, también afectan profundamente el entorno. Somos una especie que yo diría que de cierta manera manipulada a lo largo de toda la historia por los poderosos. Siempre se nos hizo creer que era que nosotros no merecíamos más de lo que tenemos, porque son ellos los que pueden decidir qué merecemos y qué no merecemos. Pero nunca nos detuvimos a pensar que éramos nosotros, a raíz de lo que escuchamos y vamos introyectando, que nos vamos predisponiendo para que nos manejen. Y es ahí porque siempre tendemos a echarle la culpa de todo a alguien. Es que la culpa la tuvo el tubo, como dice el dicho popular. Cuando resulta que esa palabra culpa, de acuerdo con su definición, es palabra más, palabra menos, una situación en la que ese individuo, al que se le endilga esa culpa, ha cometido un acto delictuoso o delictivo. Entonces, él tuvo la culpa. Pero, al generalizar el uso de esta palabra, lo que hacemos es evadir la responsabilidad y le endosamos culpas a aquel. Y yo digo que no existe la culpa porque la culpa se configura cuando es un hecho delictivo que debe ser juzgado por un tribunal que es el encargado de decir si es inocente o no lo es. Pero si hablamos de culpa, cuando nos referimos a que alguien cometió un error, se equivocó o hizo algo que no tenía por qué hacerlo, entonces decimos que tiene la culpa. No tiene la culpa. En tanto no se pruebe que esa persona, eso que hizo fue deliberado, fue con intención de dañar, ahí sí hay una culpa. Pero si es algo que se hizo equivocadamente, es un error.
se cometió un error, una equivocación, porque partimos de la premisa de que esa persona no lo hizo con la intención de hacer daño, sino que este vaso yo lo empujé aquí, lo tiré al piso y lo primero que digo es, el vaso se cayó, él es el culpable. Como decimos también, no sé en otros países, pero nosotros en Colombia decimos cuando llegamos tarde para emprender un viaje y nos tenemos que montar en un carro de servicio público que en Colombia lo llamamos bus, decimos, el bus me dejó, él me dejó, no fue que yo llegué tarde, sino que él me dejó, el culpable es él. O cuando llegamos tarde a una cita, nosotros coloquialmente en Colombia utilizamos la expresión me cogió la noche. Es decir, llegué tarde, pero no es culpa mía. La noche me cogió de la correa del pantalón y no me dejó avanzar. Me cogió la noche, ella es la culpable, no soy yo. Entonces, cuando estamos buscando culpables en todas partes, estamos evadiendo responsabilidades personales. Si yo tiré este vaso, yo tengo que decir yo lo quebré. Si no llegué a tiempo al paradero del bus, yo llegué tarde. Si falté a la cita, yo llegué tarde, pero no que me cogió la noche. Y así como esos clichés utilizamos diariamente un montón para evadir responsabilidades, distinto a culpas. En las oportunidades que yo he tenido de ser jefe en alguna parte o en algo, siempre le dije a la gente que trabajaba conmigo, a mí no me traigas culpables, a mí tráeme responsables y soluciones, no culpables. Porque no hay nada que agobie más al ser humano, ni un fardo más pesado que la culpa. Las culpas por lo que no se hizo o por lo que se hizo. Cosas que es apenas lógico, ya no podemos devolvernos en el tiempo para corregirlas. Y si no podemos resarcirlas desde el momento mismo en que emprendimos esa acción, entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Darnos látigo el resto de nuestros días? No. La culpa sale. Es cancelar lo que ocurrió y si hay afectados ir donde ellos y ofrecerles disculpas o pedirles perdón y cancelar. Pero asumir las responsabilidades. A mí me llegó a ocurrir llegar tarde a un trabajo por X o Y circunstancia. ¿Por qué llegaste tarde? Dice, porque me quedé dormido. La verdad. Ahora en adelante, si es del caso y me tiene que sancionar o me tiene que... hágale, pero estoy diciendo la verdad. Todas estas cosas que estoy diciendo se van conjugando de tal manera que para poder construir un nuevo lenguaje, uno tiene que deshacerse de toda esa escoria que viene cargando. No puedo, no debo, porque somos una sociedad que nos criaron con el no. No se puede, no se debe. A mí me parece muy simpático cuando oigo una entrevista con un futbolista al término de un partido, que dice, el partido fue muy espectacular, y lo primero que dice es, no, fue que jugamos muy bien, pero primero está el no. Casi que lo decimos inconscientemente, casi que no, lo decimos inconscientemente. Un no o un pero, o un por qué. Nunca lo abordamos desde la perspectiva real y positiva. Porque somos una sociedad que nos educaron a punta de no. Todo es negativo. No haga, no vaya, no coja, no tenga. Y eso se instala en nosotros, que están dentro de esas 50 horas de grabación, que inmediatamente estamos abocados a una situación, lo primero que surge en nuestra mente, la palabra que pasa de idea a la boca y de la boca se lanza, es negativo. Absolutamente negativo. Pero si nosotros, en una época como estas, estamos pensando en buenos propósitos y edificar un proyecto de vida que sea más enriquecedor, más productivo y un proyecto de vida en el que uno pueda ayudar a los demás,
debe deshacerse de todos esos benditos estereotipos, de culpas, de nos, de peros, de porqués, que no conducen a ninguna parte. Son simplemente muletillas que hacen que la vida de uno adquiere ese tinte negativo del que está tratando de huir, pero cada vez se hunde más usando esas palabras. O como cuando una persona de un temperamento fuerte siempre responde duro. Porque es que además la palabra no es solamente la carga emocional que yo le imprimo, sino que es además el gesto con que acompaño esa palabra. Por eso hay un adagio muy viejo que dice: los ojos son el espejo del corazón. Y siempre le han repetido a uno: no confíe en persona que no lo mire a los ojos. Porque es que uno puede decir muchas cosas, pero al mismo tiempo pueden traicionarlo los gestos. Por otra razón, y es porque uno no se conoce. Yo no me conozco. A mí me conocen. El que yo veo en el espejo, la imagen que yo veo del espejo, es una imagen que no corresponde a mi realidad. Mi realidad es cuando yo hablo con el otro y de acuerdo con lo que estoy diciendo proyecto con el gesto, con los ojos, con la mano, con enarcar la ceja o hacer un mohín con los labios. Eso dice más inclusive que alguna vez en la palabra. Por eso muchas veces uno dice: no confío en esa persona. Porque simplemente lo miró y lo que decía no era consecuente con lo que uno veía de él. Por lo tanto, hay que conjugar como ese montón de cosas. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Y a quién lo quiero decir? Porque como decía al principio, todo lo que uno dice es un decreto. Decreto. Yo decreto lo que es mi vida con las palabras. Estos son conceptos que últimamente se han manejado mucho con una ciencia que me parece bellísima y que está haciendo muchísimo bien, que es la neurolingüística, de la que yo no sé nada. No conozco, no soy neurolingüista, ni nada de esas cosas que se le parezcan, ni soy coaching, ni nada de eso, sino que soy simplemente un individuo que a lo largo de tantos años y trabajando en los medios de comunicación, he aprendido a conocer las expresiones de la gente y he aprendido a conocer el uso de las palabras. Porque a ese lenguaje gestual, además, hay que unirle el manejo de la voz. Uno puede decir las cosas atropelladamente o puede decir las cosas gritando o puede decir las cosas susurrando. A mí me enseñaron desde muy joven que para hacerme entender no tenía que levantar la voz. Con todo y ello, siempre tiendo a levantarla por una razón muy elemental. Durante más de 30 años fui narrador y comentarista deportivo. Y para uno narrar deportes o comentar deportes tiene que hacerlo en un tono alto, fuerte, potente. Es el estereotipo. Uno no puede hablar de emociones así como lo estoy haciendo aquí en este momento, sino que yo juego, es decir, si yo participo de las emociones de un gran conglomerado, tengo que hablar como ellos. Pero entonces el tono de la voz, las inflexiones, las pausas, los silencios, todo eso hace que el mensaje sea mucho más claro, más comprensible y más que comprensible para los demás, para uno mismo. Uno puede decir con 4 palabras o con 2 palabras. Puede expresar muchísimas ideas dependiendo del tono y la inflexión de la voz. Este es un ejercicio que hago yo en los talleres de expresión oral. Le pregunto a alguien dice que va a hacer una reunión en su casa. Y entonces uno dice, Pedro va. Como es lógico,
Estoy preguntando, claro, ¿cierto? Pero si yo digo, Pedro va, estoy manifestando sorpresa. Pero si digo, Pedro va, estoy diciendo que pereza que vaya Pedro. Pedro va, no lo puedo creer. Pedro va. Puedo decir, Pedro va. No. Es decir, con esas dos palabras puedo manifestar distintas ideas en un mismo contexto. Por lo tanto, la entonación, las subidas y bajadas de tono, los silencios, la extensión de las palabras, hacen que el mensaje no solamente sea más fácil de digerir, sino que sea más potente de parte de uno. Y eso también implica que se debe ser muy claro con la palabra. Es decir, que la palabra cuando se pronuncia sea bien pronunciada, correctamente pronunciada, lo suficientemente clara para que todos los interlocutores o el auditorio entero pueda percibir claramente qué fue lo que se dijo. Y mucho más, y esta es una parte que a mí me parece determinante, es que cada palabra, como decíamos, el gesto anuncia el sentido de la palabra. El tono le da la carga emocional a la palabra, porque no es lo mismo decir, hombre, este es mucho bobo, charlando, a decir, este es mucho tonto. Lo está diciendo ofensivamente. Ese tono carga la palabra con la emoción que debe ser, porque no es lo mismo decir así, ese tonto, como decirle a la persona que se ama, yo te amo. Completamente diferentes y cargados de emociones. Y decía que viene la parte más, para mí, más determinante. Y es que créase o no, aquello que decía al principio de la vibración de la palabra que sale de uno, que es una vibración que uno lanza al universo, y ella regresa cargada con la emoción que uno le imprimió cuando salió, regresa con ella. Pues resulta, perdón, me tomo un sorbito de café. Pues resulta que, a más de ser una vibración, o por ser una vibración, cada palabra es un mantra. Ustedes han oído hablar de lo que es un mantra. Particularmente lo usan los budistas y el mantra universal que es Om. Cuando ustedes pronuncian una palabra, la palabra está concebida de tal forma que esa palabra en sí misma es un mantra. Y pongo términos que son muy cotidianos, muy nuestros, de todos los habitantes del planeta. Así cambie tal vez la palabra en sí misma, pero la carga es la misma. Habrá un mantra más bello, más gratificante, que más calme y que más induzca a la beatitud, a la paz, que mamá. Mamá. Si lo pronuncian con todas las ganas y dándole el peso consistente a esa palabra, suena bellísimo. Mamá. Mamá. O papá. Cada palabra es un mantra. Y cuando cada palabra es respetada, la palabra, por la forma como yo la pronuncio, esa palabra se vuelve mucho más clara como vibración al ir al universo. Y el mensaje que lleva y trae es mucho más claro y contundente. Que hay regiones, hay países en los que se habla o más rápido, o se habla de una manera más bajita, o por ejemplo,
en los países andinos que se habla con la R arrastrada, que es una cuestión de economía lingüística, porque a mayor altura, menor cantidad de oxígeno, y si menor cantidad de oxígeno, menor posibilidades de que el cerebro se oxigene bien, por lo tanto hay que ahorrar oxígeno, mientras que quien está en la costa, al pie del mar, que está todo ese ambiente cargado de oxígeno, simplemente lo derrocha. Ajá, lo bota todo. En cambio, el de las alturas de más de 2.000, de más de 2.500, 3.000 metros, tiende a hablar para tratar de ahorrar un poquito de oxígeno. Entonces, independientemente de esas culturas que tienen sus formas de hablar, pero aún dentro de ellas, las personas pueden decir las cosas claramente. Y como los oídos de quienes componen esa cultura están entrenados para distinguir cada fonema que dice una persona, no les es difícil comprender el mensaje, porque están entrenados para eso. Aún así, a mayor claridad, mayor efectividad del mensaje. Porque al pronunciar correctamente la palabra, se está pronunciando un mantra. Hay palabras que se utilizan como, digamos, los sortilegios. Por ejemplo, decir el famoso abracadabra. Abracadabra. Esa es una palabra antiquísima que es como un ensalmo por su mismo sonido. O el ábrete sésamo de las 1001 noches. Y por lo tanto, cuando usted respeta la palabra para pronunciarla, la palabra adquiere mayor efectividad. Y hay que tener en cuenta que cada nombre de cada persona es un mantra. A veces a mí me sorprenden los nombres que les ponen a los niños, que por su misma estructura, el nombre, de la misma estructura de la palabra, es muy difícil pronunciarlo claramente para darle consistencia a la personalidad de ese niño, porque es que el nombre le da personalidad al niño. Recuerde que hay partes donde dicen es que todos los Juanes son igualitos, o todos los Felipes son iguales, y tienen como una marca personal. No, es que tienen un mantra que específicamente responde a unas condiciones puntuales de ese individuo. No que el individuo sea igual a los demás, no. Por lo tanto, si estamos en la época de los propósitos, lo primero que quiero decirles es, por favor, cambien el lenguaje. Cámbienlo. Dejen todos esos clichés de no puedo, no soy capaz, no quiero, tengo mal genio, no me gusta. Desechen el no. Pueden decirlo de otra manera. Para decir que yo no puedo, yo perfectamente puedo decir es que no tengo un aprendizaje para hacer eso. Y hay muchas otras formas de decir las cosas, pero de manera positiva. Y que como propósitos de este año cambien el lenguaje. Por favor, hablen positivamente. 4 o 5 recomendaciones que voy a hacer. Hablen positivamente aún en lo negativo. Busquen la parte positiva. Nunca, por ninguna circunstancia, juren en el nombre de Dios. No pongan a Dios por testigo de pendejadas como ves que te juro que yo sí te llamé. ¿Por qué tengo yo que poner a Dios por testigo para que me creas que yo te llamé? No es suficiente con decir yo te llamé, si me quieres creer bien. No tengo que agregar nada más. Y otra, nunca decir mentiras. No. Afronten la situación. Digan la verdad. Entonces, hablen positivamente. No juzguen. No descalifiquen.
Cuando estoy hablando así, descalifiquen o juzguen, estoy incluyéndome yo. Entonces digamos más bien, no juzguemos, no descalifiquemos, no digamos mentiras, no juremos, no señalemos culpables. Pensémoslo todo desde la perspectiva positiva. Hoy va a ser un día especial. Hoy todo va a salir perfecto. Y probablemente al finalizar el día por la noche digamos, nada salió como yo lo supuse por la mañana. Sí, salió perfecto, porque fue un día, una jornada suficiente para aprender algo nuevo de cómo no hacer algo. Cambiemos el lenguaje. Por favor, cambiemos el lenguaje. Seamos respetuosos en el lenguaje con el otro. No nos dejemos llevar por la ira. No respondamos con ira. Más bien, guardemos silencio. Si estamos que explotamos y la palabra que vamos a pronunciar va a ofender a alguien, callémonos. Acuérdense lo que dice también un precepto bíblico. No es lo que entra lo que hace daño, sino lo que sale. Cuidemos la palabra. Cuidemos la expresión. Cuidemos nuestros gestos. Pero no por parecerle a los demás, sino de manera auténtica. Eso tiene que ser un trabajo interior en que empecemos a decirnos, hoy no voy a decir esto. ¿Y que voy a explotar? No, me contengo. ¿Que tengo ira? No la voy a manifestar, no de manera hipócrita, sino sincera. Haciendo entender al otro que realmente él no me ofende, que no tengo rabia, ni guardo rencor. Pero eso tiene que ser una actitud interior. Si estamos pensando en propósitos este año, dejen los otros. Lo económico, lo social, lo cultural, lo laboral. Concentrémonos en esto, que como resultado de esta actitud, todo eso funciona. Lo económico, lo social, lo laboral, todo funciona si cambiamos la palabra. Podría decir muchísimas cosas más y probablemente más adelante volveré a hacer otro contenido sobre esto. Por lo pronto, aunque sé que me alargué, creo que es suficiente como para comenzar este año. Intentémoslo. Hagámoslo. Y pensemos que todo lo que ocurre, todo lo que hacemos, nace en la palabra. Y que cada palabra que pronunciemos sea un decreto, pero un decreto de bienestar para todos, de bondad, de solidaridad y de respeto. Pues bien, llegamos al final. Espero que este contenido absolutamente atípico les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y nos encontramos en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.